Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Bienvenidos a CICIT. El día de hoy hablaremos sobre tres áreas muy interesantes e importantes que interactúan entre sí para el bienestar del paciente. Estamos hablando de las unidades de central de esterilización, las unidades quirúrgicas y de recuperación. Si bien es cierto, son tres unidades que hacen actividades totalmente diferenciadas. Si nosotros nos ponemos a detallar cada una de estas actividades, pues vamos a encontrar que hay ciertas coincidencias, pero que cada una es autónoma y realizan ciertas diversas actividades que van de la mano hacia la seguridad quirúrgica. Estamos hablando de la central de esterilización encargada de proveer instrumentos o productos esterilizados y con un alto nivel de seguridad para ser utilizado en nuestros pacientes. Las unidades quirúrgicas como quirófanos, estamos hablando del desarrollo de una intervención quirúrgica por intermedio de un equipo multidisciplinario que estas a su vez pueden ser de baja, mediana o de alta complejidad. Y por último, la unidad de recuperación, aquella en donde el paciente ya sale para poder restablecer sus funciones vitales y volver a la normalidad postquirúrgica. Hablaremos el día de hoy sobre central de esterilización, unidades quirúrgicas y recuperación. Mi nombre es Jones Montoro, soy licenciado en enfermería, enfermero especialista en centro quirúrgico, enfermero especialista en gestión central de esterilización, enfermero auditor en salud, implementador y auditor interno ISO 9001-2015 y coordinador de gestión asistencial de IBTGEL en los complejos hospitalarios Alberto Barton y Guillermo Calle. Que utiliza técnicas manuales e instrumentales operativas en un paciente, con el objetivo de investigar o tratar enfermedades o lesiones. Podemos dividir la historia de la cirugía en varios momentos, siendo el primero el razonamiento mágico empírico. En la antigüedad, la tendencia dominante de nuestros ancestros fue el atribuir las enfermedades a causas sobrenaturales. Un ejemplo de ello son los cráneos con trepanaciones para dar salida a entidades maléficas. Las pruebas más antiguas de la existencia de la cirugía se encuentran en Mesopotamia en el Código de Hammurabi, cerca del año 2000 a.C. En papiros egipcios redactados del año 1900 al 1300 a.C., se describe una cirugía puramente externa y mutilante. Los documentos de la India antigua, el Charaka y el Susruta, describen 121 instrumentos quirúrgicos y añaden que el mejor instrumento es la mano del cirujano. El último aporte de las civilizaciones antiguas está en el libro chino Neizing, escrito por Wang Ti en el año 2800 a.C. La siguiente fase sería en la Grecia clásica del siglo V a.C., donde comienzan a atribuir la enfermedad a causas naturales. En esta cultura se fundó la primera escuela quirúrgica, cuyos principales exponentes fueron Herófilo, quien en el año 340 a.C. describió la próstata, el duodeno y el hueso hioides, y Erasistrato, quien en el año 330 a.C. describe la anatomía del sistema nervioso central. En el siglo I después de Cristo, Aulo Cornelio Celso escribió una vasta enciclopedia donde describe características de la inflamación, que son calor, rubor, tumor y dolor. Posteriormente, en la Edad Media, los barberos cirujanos ejecutaban bajo órdenes y control de los médicos, al mismo tiempo que cortaban el cabello, realizaban sangrías, cauterizaban heridas, curaban fracturas y luxaciones. En esa misma época, había una clase especial de cirujanos, la de los cirujanos ambulantes, quienes iban recorriendo ciudades y castillos ofreciendo su servicio. Otro momento importante de la historia fue el Renacimiento, en donde el gran anatomista Andrés Vesalio describe por primera vez la anatomía del tercer molar y propone la intervención quirúrgica con osteotomía para conseguir la exodoncia de este molar.
Asimismo, comienza el uso de forceps y elevadores para la extracción dental. En ese momento de la historia, los españoles estaban descubriendo América, y al llegar a México y Perú notaron la habilidad de los indígenas para controlar el dolor con uso de plantas narcóticas y estupefacientes como el peyote y el toloache. La siguiente fase histórica es la Edad Moderna. En 1800, Davy ensayó el uso del óxido nitroso en el mismo, constatando insensibilización por un periodo corto de tiempo y un despertar eufórico. Este gas fue llamado hilariante por sus efectos. En 1844, Horace Wells, dentista americano, realiza en sí mismo los primeros experimentos de anestesia mediante la inhalación de gas hilariante. En 1846, Morton y Jackson realizan la primera operación pública bajo la acción del éter en el Hospital General de Massachusetts. Años después, en 1853, Alexander Wood inventa la aguja hipodérmica. En 1860, se aisló la cocaína de las hojas de la coca, y en Viena, Karl Kohler y Sigmund Freud estudian los efectos anestésicos locales de la misma. Hacia 1875 se acepta el método de Joseph Lister de utilizar apósitos de ácido fénico, abriendo la era llamada de la antisepsia. Posteriormente, Louis Pasteur postuló la teoría del origen microbiano de la enfermedad, que tiene como principio la esterilización por calor, asegurando que de ser cirujano jamás introduciría un objeto en el cuerpo de un paciente sin antes pasarlo por la flama. En 1878, en Alemania, von Bergmann fabrica la primera autoclave y como consecuencia el uso de la asepsia se impone gradualmente. Las manos de los cirujanos no fueron susceptibles de esterilización. Holstedt en Norteamérica, Mikulicz en Alemania y Chapot en Francia comienzan el uso de guantes de hule estériles para protegerlas. En 1895, William Röntgen descubre los rayos X, y la aplicación de ellos a la clínica y la cirugía resultan decisivos. En 1900, Lanster descubre los grupos sanguíneos y comienzan a permitirse las transfusiones de sangre, con resultados que repercuten de forma dramática sobre el ejercicio de la cirugía. En 1938, Gross hace por primera vez la ligadura y sutura del conducto arterioso persistente. Y 10 años después, en 1948, Howell y Holt descubrieron los anticoagulantes, ampliando todavía más las posibilidades de tratamiento quirúrgico que para nuestros días han hecho posible incluso la aplicación clínica del trasplante de órganos. Con el paso del tiempo, la cirugía ha ido evolucionando a la par de la medicina, los avances científicos y las necesidades de la gente. Esta fue la historia de la cirugía. Muchas gracias por ver este video. Espero que haya sido de su agrado. Hasta la próxima. El concepto de cirugía se originó en la más remota antigüedad. Su nombre, derivado del griego, habla además de su linaje mitológico. Según su etimología, el término significa rama de la medicina que trata los padecimientos por medios manuales e instrumentales y comprende el tratamiento integral de los enfermos que se atienden con esta disciplina. La cirugía es uno de los resultados del desarrollo del conocimiento humano. Su evolución ha acompañado paso a paso los cambios sociales, económicos y culturales a lo largo del tiempo. Muchos de estos cambios se están verificando ahora mismo y están en planeación e innovaciones insospechadas que habrían de surgir en el futuro. Los historiadores se afanan por encontrar pruebas de actos quirúrgicos ejecutados en la prehistoria. Y aunque se puede aprender mucho del estudio de los restos óseos, instrumentos y huellas del hombre primitivo, es difícil llegar a conocer la actitud mental que tuvieron nuestros ancestros frente a los problemas de enfermedad y muerte. Sin ir muy lejos, en nuestro país, hace años tuvimos la cultura Paracas. Esta cultura, pues, tenía dentro de sus actividades realizar las trepanaciones craneanas. También se encontraron vestigios
de curaciones de fracturas a través de fijaciones externas. Pero, ¿qué le llevó a realizar estas trepanaciones? ¿Cómo así es que tuvieron estas formas de abordaje? ¿Y por qué en la gran mayoría se observa que fue en el occipital izquierdo? Pues son muchas preguntas y muchas teorías que se tienen, pero no se sabe a ciencia cierta qué los llevó a tener esa actitud y llevar a cabo esas intervenciones. Los quirófanos se ganan su propio espacio en los hospitales. Al principio, las audiencias, las visitas, todavía estaban permitidas, pero la configuración de espacios priorizan los procesos quirúrgicos y el equipamiento necesario. Elementos como los lavabos empiezan a aparecer como parte del workflow organizativo de un quirófano. Si nosotros nos ponemos a hacer un poco de historia, pues podríamos denotar que antiguamente los quirófanos eran estas unidades que no se tenía ningún tipo de cuidados especiales, pues podían verse como lugares en que se realizaban las actividades quirúrgicas de por sí, que había enfermeras que preparaban al paciente, pero no se tenían cuidados como por ejemplo la ropa, la esterilización de los materiales o algunos procedimientos que se realizaban sin ningún tipo de protección adicional. Esto comienza ya a abrirse un espacio, a abrirse campo, y estamos hablando luego de la guerra de Crimea, que también comenzaron a tener grandes aportes por Florence Nightingale. A partir de este punto, la velocidad de evolución se incrementa. Los quirófanos empiezan a adquirir un carácter muy técnico. En 1931, Paul Nelson desarrolla en el Hospital de Lille el primer quirófano moderno donde se preocupa de la correcta iluminación, protección del espacio quirúrgico y donde se implanta la separación de flujos limpio y sucio. El concepto se va refinando sucesivamente para incorporar los avances tecnológicos de la época. Y es que no era nada fácil para aquella época dar pase a estas innovaciones, a estos nuevos descubrimientos y que de esta manera ponían al margen todo lo contaminado. Airlocks para controlar la presión de aire y el ambiente esterilizado, y unidades de climatización separadas. Incluso la iluminación está dispuesta en el exterior para facilitar el mantenimiento sin molestar en el espacio operatorio o crear algún tipo de problema de infección. El concepto de quirófano a prueba de gérmenes se lleva al extremo, donde el paciente forma parte de una especie de cadena de montaje por la precisión y parametrización del flujo de operaciones. Y aquí ya podemos notar cómo es que se comienzan a tener estas ya nociones de mantener al margen la contaminación. Recordemos que en los años 1800, por ejemplo, siglo XIX, no se sabía con exactitud qué producía las enfermedades. Y fue gracias a Louis Pasteur que comenzó a poner a prueba esta teoría y desencadenó la teoría de enfermedades producidas por gérmenes. Desde ahí comenzaron a acrecentarse estas nuevas actividades, estas innovaciones para el área quirúrgica. El diseño en forma de anfiteatro persistió en algunos hospitales hasta 1940.
Por ello, se continúa llamando quirófano a las salas de operaciones. Estos estaban construidos con una gran claraboya arriba. Una claraboya es un gran tragaluz, por donde entraba la luz natural para que el cirujano pudiera realizar la actividad o la intervención sin ningún tipo de problema. La audiencia, las visitas, los invitados se encontraban alrededor. Hoy en día se define al centro quirúrgico como la unidad operativa compleja donde confluyen acciones quirúrgicas, pudiendo ser programadas o de emergencia. Es una unidad crítica y compleja. El centro quirúrgico es el conjunto de ambientes cuya función gira alrededor de las salas de operaciones y que proporciona al equipo quirúrgico las facilidades necesarias para efectuar procedimientos quirúrgicos en forma eficaz, eficiente y en condiciones de máxima seguridad con respecto a contaminaciones. Aquí ya podemos tener una definición clara de lo que significa el bloque quirúrgico o el centro quirúrgico como tal. La unidad quirúrgica es una instalación especialmente acondicionada dentro del hospital, así como un sitio exprofeso para practicar intervenciones quirúrgicas. Dicha unidad requiere de un diseño arquitectónico y físico exclusivo, debido a que debe contar con zonas específicas y restringidas para las actividades preoperatorias, transoperatorias y postoperatorias. En algunas instituciones de salud, el bloque quirúrgico está compuesto por la sala de operaciones, central de esterilización y la unidad de recuperación posanestésica. Estas tres se encuentran fusionadas bajo una sola jefatura llamada bloque quirúrgico. Pero ya en otras se encuentran divididos con gestiones autónomas, pero interrelacionadas para confluir en la seguridad del paciente. En los hospitales modernos, en las instituciones modernas, pues sala de operaciones ya se encuentra independizada, al igual que central de esterilización y la URMA, con sus respectivas jefaturas como unidades de servicio. La estructura física deberá estar orientada al logro de una funcionalidad que permita realizar las técnicas quirúrgicas. De esta manera, gracias a la infraestructura, el equipamiento y el recurso humano, siendo este de vital importancia para el desarrollo de las actividades quirúrgicas necesarias. En el año 2001, el Ministerio de Salud del Perú, en conjunto con la OMS y la OPS, dictaron las guías técnicas para proyectos de arquitectura y equipamiento de las unidades de centro quirúrgico y cirugía ambulatoria. Aquí nos narra cuáles son aquellos equipos mínimos indispensables, la infraestructura mínima requerida para poder realizar las intervenciones quirúrgicas. El diseño del centro quirúrgico está condicionado por normativas a seguir y de acuerdo a sus delimitaciones. El tránsito debe ser aislado, pero de rápido acceso a unidades claves y de apoyo. Unidades como, por ejemplo, UCI, emergencia, neonatología, entre otras. Tenemos también a la central de esterilización que nos provee los materiales esterilizados y a la unidad de diagnóstico por imágenes,
que nos dan el soporte para la visualización de las imágenes radiológicas necesarias en ciertas intervenciones quirúrgicas. Es importante considerar que por las funciones que se llevan a cabo en el centro quirúrgico, este debe ser fácilmente accesible y seguro, evitando factores de riesgo, por lo que preferentemente debiera estar ubicado en la segunda planta del hospital. Preferentemente, no es que deba estar. Es una sugerencia que se hace. ¿Por qué? Porque en el primer piso usualmente están las unidades de consultorios externos y es por donde va a transitar la mayor cantidad de personas y que esto puede ser contaminante para el bloque quirúrgico. Por ello que se debe encontrar en un lugar en que se encuentre aislado o con tránsito restringido para poder salvaguardar de una posible contaminación. Para su buen funcionamiento, el quirófano debe ser ubicado en una zona de fácil acceso y tener colindancia principalmente con el servicio de urgencias y la unidad de cuidados intensivos. De ser posible, debe estar alejado de áreas con tráfico pesado de personas, de servicios como consulta externa y en general de cualquier área donde haya pacientes infectocontagiosos. Es necesario que toda unidad quirúrgica cuente con servicios básicos como radiología e imagen, laboratorio e histopatología, entre otros. La superficie de paredes y pisos debe ser lisa, de material no poroso, para facilitar su limpieza y mantenimiento. Se debe permitir adecuadamente la movilidad del personal y de los equipos. Esto no debe ser causal de bloqueo o de que en algún momento podamos obstaculizar el paso de las camillas del paciente o de los mobiliarios rodantes. ¿Qué objetivos tiene el centro quirúrgico? El centro quirúrgico tiene como objetivos: 1. Brindar seguridad al paciente. En todo momento, es su objetivo principal y primordial mantener esta seguridad. También brindar confort, eficiencia, facilitar las actividades de todo el equipo quirúrgico, reducir los riesgos relacionados con la actividad quirúrgica, ofrecer al paciente un servicio eficiente y de alta calidad. Reunir el talento humano y confluir con el espacio físico idóneo para desarrollar las actividades quirúrgicas. Hoy en día, en la mayoría de hospitales o de instituciones de salud, pues se tiene a los centros quirúrgicos como una adaptación. No fueron construidos bajo un diseño específico, sino que fueron adaptando ambientes para que se puedan desarrollar estas intervenciones quirúrgicas. Es por ello que muchas veces el espacio no es el idóneo y no se puede desarrollar de manera adecuada ciertas actividades por su gran limitancia. Es por ello que se debe tener, uno, como principal recurso al recurso humano. Esto es primordial. Sin la parte humana, sin el cirujano, sin el anestesiólogo, sin el instrumentista, sin el circulante, sin el personal técnico, pues no podemos desarrollar una intervención quirúrgica. El equipo multidisciplinario debe estar altamente calificado y cualificado para poder desarrollar estas actividades.
debe tener una circulación restringida, dado por la alta contaminación que se puede dar por una circulación mayoritaria. Garantizar el bienestar del paciente en todo momento y gestionar una cultura de buen clima laboral. Debemos entender que el centro quirúrgico como unidad restringida, pues se encuentra prácticamente aislada del resto de los servicios y del resto del personal, por lo que por tema de contaminación se mantienen ventanas cerradas de manera hermética. Por lo tanto, muchas veces dentro de estos servicios no sabemos si es de día o de noche, dada que se encuentran con luz artificial constantemente. Al tenerlo de esta manera, pues muchas veces el ambiente se crea un clima laboral tenso por el mismo estrés de los procedimientos, por el mismo estrés del personal, y que de esa manera nosotros debemos gestionar una buena cultura ante un clima laboral tenso. ¿Para qué? Para que podamos liberar en cualquier momento a través de una pausa activa, a través de una reunión, a través de un conversatorio, etcétera, etcétera. Recordemos que los procedimientos que ahí se realizan muchas veces son procedimientos monótonos. Por lo tanto, debemos salir de esa monotonía, romperlo y establecer estas estrategias para mantener el buen clima laboral funcional. La arquitectura del área quirúrgica ha de estar pensada para favorecer, en lo posible, las medidas de asepsia, disciplina, encaminadas a prevenir la infección. Al mismo tiempo, tiene que estar sometidas a unas reglas determinadas para favorecer estas medidas. Debe estar construida de forma que las zonas limpias estén diferenciadas de las zonas contaminadas sin necesidad de efectuar cruces. Una intervención quirúrgica puede ser programada o de emergencia, puede ser ambulatoria u hospitalaria. Ello puede derivar que el paciente vaya a casa, se quede hospitalizado o vaya a cuidados especiales, como por ejemplo cuidados intensivos, cuidados coronarios, entre otros.
El centro quirúrgico está dividido en 3 grandes áreas. En área negra, en área gris y área blanca. Cada una con sus respectivas características, con sus respectivas peculiaridades y con sus respectivas restricciones. Cuando hablamos de la área negra, pues nos estamos refiriendo a la primera área que le da de cara el centro quirúrgico. Es una zona que también llamada zona no restringida. Sirve como una antesala, se ubican las zonas administrativas y que es el contacto del centro quirúrgico con las otras unidades del hospital. En esta zona se requiere de mucha limpieza, pero no necesariamente de condiciones de asepsia. Es propiamente el área de acceso a la unidad quirúrgica. Por ella circulan médicos, enfermeras, técnicos, camilleros y en general todo el personal involucrado en la atención del paciente. Se debe circular en esta área portando bata o uniforme clínico. Esta zona estará comunicada con la zona gris mediante trampa de botas y trampa de camillas. Esta zona también se designa como área preoperatoria y en ella se revisan las condiciones en que es presentado el paciente y se realiza la mayor parte del trabajo administrativo. Hola Mary, buenas noches. Por favor, si pudieras desactivar tu audio. Hola Mary. Mary, por favor, tu audio. El hall de acceso es el espacio de recepción del centro quirúrgico en el que se concentra la circulación de pacientes en camillas, del personal que labora en la unidad, personal que traslada suministros o evacúa material usado o desperdicios, personal de mantenimiento y equipos. Los pasillos en esta zona deben tener un ancho mínimo de 2.20 metros cuadrados. Se realizan las programaciones de cirugías para separar quirófanos de acuerdo a necesidad, a especialidad y los insumos o equipos a requerir. La Secretaría, en este ambiente se realizan funciones de manejo administrativo de la unidad, tales como recepción y despacho de información, archivo, administración del personal, y su área mínima será de 12 metros cuadrados. La oficina de enfermera coordinadora, en ese ambiente se realizan funciones de programación, coordinación, supervisión, capacitación, investigación y docencia en enfermería. Su área mínima será de 12 metros cuadrados. Se recepciona a los pacientes que serán sometidos a una intervención quirúrgica. Se verifica todos los trámites administrativos que debe tener el paciente, por ejemplo, consentimientos informados. El consentimiento informado es un documento legal donde se detalla el procedimiento quirúrgico a desarrollar o del tipo de administración de la anestesia. La sala de espera de familiares, destinada a la permanencia de los familiares de los pacientes que se encuentran en las salas de operaciones y esperan se les informe el resultado de la intervención quirúrgica. Su área mínima será de 2 metros cuadrados por cada sala de operaciones y se debe considerar 2 lugares para familiares. También se ubican los cuartos sépticos o de limpieza, con un flujo de aire a presión negativa y con todos sus insumos debidamente ordenados y con sus rótulos respectivos. El cuarto de limpieza es el ambiente destinado
para realizar labores de limpieza y mantenimiento de la planta física. Contará con un lavadero para el preparado y enjuague de los útiles de limpieza y un espacio para guardar los productos y utensilios. Su área mínima será de 2.5 metros cuadrados. También se ubican las salas de reuniones, salas de entrevista médicos familiares, almacenes, roperías, entre otros. La sala de reuniones es el ambiente destinado a reuniones clínicas, administrativas y de capacitación. Se calcula por las personas que harán uso del ambiente con un mínimo de 1.5 metros cuadrados por persona. Se encuentran los vestidores para el personal y también para los pacientes ambulatorios. Cuentan con baños y duchas. Los baños del personal, el número de servicios higiénicos estarán en relación al número de salas de operaciones y al número de personal que trabaja en la unidad. Estarán diferenciados por sexo y su área mínima será de 2.5 metros cuadrados por cada uno. Los vestuarios son exclusivos para el cambio de ropa quirúrgica. Su área mínima será de 8 metros cuadrados. En este sitio se ubican los sanitarios, las regaderas, los vestidores y las oficinas administrativas. Ahí el equipo quirúrgico cambia el uniforme clínico por el uniforme institucional por el uniforme quirúrgico. Se encuentra delimitado por la llamada zona negra, lugar exclusivo para la recepción de los pacientes, la cual debe estar provista de camas, camillas, bancos de altura, tripiés y una central de enfermeras dotadas del material y equipo necesarios para la atención al paciente en el preoperatorio inmediato. Segunda zona, el área gris, llamada también semi-restringida. Se debe usar vestimenta exclusiva, chaqueta, pantalón, gorro y en algunos casos botas o zapatos exclusivos. La enfermera de quirófano nunca debe olvidar que la correcta portación del uniforme contribuye a evitar contaminación o infecciones cruzadas que pueden poner en peligro la vida del paciente, lo que representa un mayor costo para la institución y para el propio paciente. Por esta zona se realiza el acceso de suministros y equipos necesarios para las intervenciones quirúrgicas programadas, como también la salida del material usado en las operaciones y los desechos orgánicos que resulten de ello. Como lo indica su color, esta área está sujeta a mayor restricción y también es conocida como zona limpia. Es imprescindible transitar en esta área con uniforme quirúrgico, el cual consiste en un pijama de algodón que consta de 2 piezas. Una filipina o chaqueta con cuello en V de manga corta, pantalón amplio y con una abertura lateral, además del cubrepelo o gorro o turbante, cubrebocas o mascarillas y botas desechables o zapatos exclusivos del área. También se encuentra en el estado de enfermería y anestesiología, donde se realizan los registros respectivos de las intervenciones quirúrgicas. Central de enfermeras, ambiente utilizado por el personal de enfermería del área de recuperación para preparar el equipo instrumental, medicamentos y elaborar las notas para los pacientes, la misma que tenga una visión directa de los pacientes. También se ubica la unidad de recuperación posanestésica, donde la estancia del paciente es variable de acuerdo a su adaptabilidad postquirúrgica.
Dentro del área gris también se ubica la zona de posoperatorio, en donde se recibe al paciente inmediatamente después de concluida la cirugía. Este sitio debe estar equipado con camas, camilla, tomas de oxígeno, aspiradores empotrados, tripiés, carro rojo o coche de paro, colchones térmicos, así como una pequeña central de enfermeras dotada del material y el equipo necesario para la atención del paciente en el postoperatorio inmediato. Se ubican los pasadizos, pasillos de circulación interna, los cuales deben estar libres de objetos o de equipos. Las instalaciones, por lo general, cuentan con pasillos laterales, por lo que se da acceso a la camilla del paciente. Por dichos pasillos también se traslada instrumental, ropa y material que ha sido utilizado en operaciones y se consideran contaminados. El estacionamiento de camillas es el espacio destinado para estacionar camillas y sillas de ruedas en las cuales han ingresado los pacientes y mientras permanecen en las salas de operaciones. Su área será de 2 metros cuadrados por camilla y 0,50 metros cuadrados por sillas de ruedas. También encontramos la zona de prelavado del instrumental, la que se debe realizar antes de enviarlos a la central de esterilización. Área blanca, llamada también restringida, propiamente enfocada a los quirófanos. Es una zona de absoluta restricción, ya que se considera un lugar estéril y es en donde se realizan las intervenciones quirúrgicas. Es primordial que todo el personal que transita por aquí se apegue de manera estricta a ciertas recomendaciones, como portar correctamente el uniforme quirúrgico, debe contar con un aseo personal escrupuloso, uñas cortas, limpias y sin esmalte. No usar ningún postizo como pelucas, pestañas, uñas, pupilentes o lentes de contacto. Evitar el uso de joyería, pulseras, anillos, medallas. Evitar el uso de adornos en el cabello. Circular en una misma dirección, evitando el paso de materiales contaminados por áreas limpias. Mantener cerradas las puertas de esta zona durante todo el procedimiento quirúrgico. Observar estas recomendaciones permite ofrecer a los pacientes una mayor seguridad, pero sobre todo evita complicaciones por accidentes. Los lavabos exclusivos para lavado de manos quirúrgico que deben realizar todo lo del equipo multidisciplinario antes y después de cada cirugía. Los lavabos son el espacio destinado al lavado de manos del personal que accederá a las salas de operaciones. Su número dependerá de salas de operaciones, considerándose 2 lavabos para cada sala. Para cada lavabo se considerará un área de 1,5 metros cuadrados. Cerca de los quirófanos están instaladas tarjas para el lavado quirúrgico de manos, las cuales deben tener una profundidad adecuada para prevenir salpicaduras y evitar que se humedezca el uniforme. La salida de agua es por medio de un tubo elevado, de manera que permita mantener los brazos en posición vertical. Lo ideal es que las tarjas cuenten con un sistema electrónico para accionarlas, de modo que, una vez iniciado el lavado, no se tenga contacto alguno con las mismas. Anexa también se encuentra un ambiente de instrumentales quirúrgicos estériles, suministrados por la central de esterilización. Insumos y materiales estériles. Corresponde a un ambiente dotado de estanterías para el almacenamiento de ropa estéril, insumos e instrumental estéril necesarios para las cirugías. Su área mínima será de 8 metros cuadrados.
En algunos centros quirúrgicos tienen instalado un ambiente de suministros farmacéuticos. El almacén de fármacos, destinado al almacenamiento de medicamentos, soluciones e insumos provenientes de la farmacia o de otros servicios de abastecimiento del hospital, y que serán usados en los procedimientos quirúrgicos. Su área mínima será de 6 metros cuadrados. Es requerible equipos mínimos necesarios para poder desarrollar una intervención quirúrgica, como una mesa quirúrgica, una máquina de anestesia, lámparas elípticas, entre otros. Infraestructura requerida bajo normativas nacionales e internacionales que hacen que una intervención quirúrgica sea segura. Es de vital importancia la climatización en los quirófanos para prevenir la proliferación microbiana. Se debe hacer una preparación previa al ingreso del paciente, revisar insumos y operatividad de equipos.
instrumentos quirúrgicos son esencialmente las extensiones de las manos de los cirujanos. Usarlos brinda muchas ventajas, sujetan los tejidos de forma más efectiva que los dedos. Además, pueden sostener otros instrumentos, por ejemplo, los portaagujas, que sostienen las agujas para suturar. Los instrumentos han evolucionado a lo largo de la historia, desde cortar y suturar tejido hasta transmitir impulsos eléctricos y luz de alta frecuencia. Los primeros instrumentos utilizados en la Edad de Piedra fueron los cuchillos y las lesnas de pedernal. Igualmente fueron empleados otros materiales orgánicos como la madera, el cuerno y los dientes de animales y algunas conchas. El instrumental quirúrgico son las herramientas que emplea el cirujano en una intervención quirúrgica. Se diseñan de forma tal que permitan realizar las maniobras necesarias. Su fabricación puede ser de titanio, tungsteno, vitalio, oro, plata, cobre y otros metales, la mayoría de acero inoxidable. Las aleaciones deben hacerlos resistentes a la corrosión por procesos de esterilización, limpieza y por el contacto con fluidos corporales. El titanio, el instrumental creado en este material, es más resistente. No es magnético y tiene propiedades inertes. Su aleación es más fuerte y ligera en peso, además con un acabado anodizado azul hecho en óxido de titanio que reduce el resplandor. Vitalio, necesario para la fabricación de instrumental quirúrgico, de ortopedia e implantes dentales. Su resistencia y durabilidad lo hacen deseable para este tipo de aplicaciones. Sin embargo, pueden presentar corrosión al entrar en contacto con otros metales. El terminado de espejo es brillante y refleja la luz. El resplandor puede distraer al cirujano o dificultar su visibilidad. Tiende a resistir la corrosión de la superficie. El terminado atomizado es mate y a prueba de resplandor. Para reducir el resplandor, se depositan capas protectoras de níquel y cromo en forma electrolítica. A esto se le conoce como terminado satinado. Este terminado de la superficie es un poco más susceptible a la corrosión que cuando está muy pulida, pero esta corrosión con frecuencia se remueve con facilidad. El terminado de ébano es negro, lo que elimina el resplandor. La superficie se oscurece por medio de un proceso de oxidación química. Los instrumentos con terminado de ébano se utilizan en cirugías láser para impedir el reflejo del rayo, y en otras operaciones brindan al cirujano mejor color de contraste, ya que no reflejan el color de los tejidos. ¿Qué es la central de esterilización? Pues a través de algunas preguntas, como ¿qué pasaría con nuestros pacientes quirúrgicos si no se esterilizaran los instrumentales o la ropa de quirófano? ¿Qué pasaría con los pacientes que necesitan curaciones de sus heridas? ¿Y qué pasaría si los instrumentales empleados para una cirugía se utilizan en otros pacientes sin la certeza que hayan sido esterilizados, con procesos confiables para evitar una infección posterior? Estas preguntas resumen perfectamente el papel que desempeña la central de esterilización. Concepto de CSSD. El Servicio Central de Esterilización es la unidad responsable de la descontaminación, preparación, esterilización, almacenaje y distribución de los productos sanitarios estériles utilizados en los diferentes servicios del hospital donde se requiera material estéril, entre otros quirófano, diagnóstico exploratorio, tratamiento, cuidados intensivos, etc. Tendencias europeas de diseño de CSSD. Siguiendo el concepto fundamental de una CSSD, sin duda es determinante la separación de zonas por barreras sanitarias definidas por los equipos de lavado y esterilización de doble puerta,
que respectivamente definen el área sucia, la limpia y la estéril. Las CSSD en Europa tienden a definir estas tres zonas de manera que sea condición indispensable que los instrumentos se hayan desinfectado previamente al proceso de esterilización y que estos lleguen al almacén estéril solamente si han sobrepasado la barrera definida por los esterilizadores. Asimismo, destacar la importancia de la diferencia en la presión ambiental en cada zona para evitar posibles contaminaciones en el aire de la zona limpia y estéril. En todo momento el proceso está controlado por un sistema de monitorización y trazabilidad para asegurar un exhaustivo control de calidad. Aspectos arquitectónicos y de diseño. La localización del departamento, la definición del circuito, la provisión de suministros y una buena tría de los equipos de esterilización y lavado son determinantes para el éxito en la implementación del proyecto de una CSSD. En este sentido, una buena planificación y soporte por parte de un equipo especializado y solo con las herramientas adecuadas permiten definir los equipos para cubrir las necesidades específicas para cada hospital o centro de reprocesamiento. Matachana ofrece los servicios de consultoría y soporte a través de su red comercial especializada en el mundo, con una herramienta informática innovadora, el Easy Plan. Permite que todo el equipamiento planificado sea compatible, funcional y complementario, ergonómico y sanitario, cumpliendo con los estándares internacionales de calidad y producto sanitario. Zona de lavado. Conocida como zona de sucio. Es la puerta de entrada de todo el material contaminado procedente de los diferentes departamentos del hospital y que llega hasta esta zona mediante circuitos verticales u horizontales de comunicación. En esta área se desarrollan las acciones de tipo manual y preferentemente automático relacionadas con la limpieza y descontaminación de los materiales. Dentro del equipamiento más importante, destacamos las estaciones de lavado manual y los equipos automáticos de lavado y termodesinfección, tanto lavadoras desinfectoras como túneles para material de gran tamaño. Matachana ofrece un amplio rango de equipamiento de lavado y desinfección, producido en Europa y diseñado para atender tanto a las necesidades de los mercados emergentes como para los mercados con las más altas exigencias, incorporando los automatismos requeridos para una alta productividad. Zona de preparación y esterilización. Conocida como zona de limpio. En esta área se realizan las labores de inspección, acondicionamiento y embalaje del material descontaminado y que necesita ser esterilizado. Dentro del equipamiento más importante, destacamos las estaciones de preparación, las estaciones de sellado, los esterilizadores de vapor y baja temperatura y toda una serie de elementos auxiliares importantes que facilitan las labores de transporte, carga y descarga desarrolladas en esta área. Las zonas de preparación modernas se consideran sala blanca, en conformidad con la ISO 14644. Zona de almacenaje de material estéril. Es el área de almacenaje de los materiales estériles, una vez estos han sido esterilizados en los autoclaves de vapor o en los equipos de esterilización por baja temperatura. En esta zona encontraremos carros para la descarga de materiales que facilitarán la colocación de los productos esterilizados, ya sea en contenedores u otro tipo de embalajes. Personas. El reprocesamiento de instrumentos quirúrgicos es una práctica que requiere de personas con mucha formación y experiencia. Con su amplia experiencia en el sector, Matachana dedica recursos para difundir conocimiento a los usuarios de CSSD en todo el mundo. Con un equipo de especialistas clínicos que educan in situ o en el MIEC, el Centro de Educación Internacional de Matachana en Barcelona. La central de esterilización es el servicio que recibe, acondiciona, procesa, controla, esteriliza y distribuye instrumental quirúrgico a todos los servicios del hospital con el objetivo de proveer un insumo seguro para ser usado con el paciente.
El trabajo de la central de esterilización inicia con el fin de otros servicios. Debemos tener en claro la clasificación de Spaulding cuando hablamos de material no crítico, semicrítico y críticos. Cada uno de ellos tiene un proceso en el que debe seguir. Por ejemplo, los no críticos, una desinfección de bajo nivel. Los semicríticos, una desinfección de alto nivel. Y los críticos, la esterilización. La desinfección es el proceso físico o químico por medio del cual se logra eliminar microorganismos, pero menos las esporas. Esta puede ser de bajo nivel, de mediano nivel o de alto nivel. La desinfección de bajo nivel elimina las formas vegetativas de bacterias, varios tipos de hongos y virus, pero no elimina el Mycobacterium tuberculosis ni las esporas bacterianas. La desinfección del nivel intermedio elimina bacterias, hongos, virus y el Mycobacterium tuberculosis, pero no destruye esporas bacterianas. La desinfección de alto nivel elimina bacterias, el Mycobacterium tuberculosis, hongos y virus, pudiendo en condiciones especiales eliminar esporas. Tenemos desinfectantes de bajo nivel como el hipoclorito sódico, compuestos de amonio cuaternario y mercurios. A nivel intermedio, alcohol etílico al 70%, alcohol isopropílico, fenoles. Y en alto nivel tenemos glutaraldehído al 2%, glutaraldehído fenolado, ortoftaldehído, ácido peracético y peróxido de hidrógeno. Debemos tener en cuenta la pirámide de resistencia en los que nos hace referencia a aquellos elementos que son más difíciles de eliminar, teniendo en la cúspide de esta pirámide a los priones. Los priones son elementos proteicos que causan una enfermedad neurodegenerativa, en la cual se debe establecer un ciclo de esterilización especial para poder eliminarlos. Luego de ellos tenemos las esporas bacterianas, las micobacterias, los protozoos, los virus pequeños sin envoltura, virus grandes sin envoltura, esporas fúngicas, formas vegetativas de bacterias y fúngicas, virus grandes con envoltura lipídica. La esterilización como tal es la eliminación de todos los microorganismos, incluidas las esporas, expresada en una reducción de microorganismos de 10 a la menos 6. Es importante saber cómo es que se inactivan los microorganismos en el proceso de esterilización. La centralización nos brinda tres grandes beneficios. Eficiencia, debidamente organizado, proporciona eficiencia a través de una supervisión en las tareas de limpieza, mantenimiento y esterilización propiamente dicha. Economía, el servicio centralizado resulta económico, pues evita la existencia multiplicada de equipamiento costoso. La vida de los instrumentos se prolonga gracias a una eficiente manipulación. En los viejos sistemas descentralizados de esterilización, con personal no supervisado, se incrementaban las posibilidades de fallas en los procesos. Las áreas de la central de esterilización son tres: área roja, área azul y el área verde, todas ellas comandadas por el área administrativa. Los procesos de esterilización siguen un patrón de flujo unidireccional. Eso quiere decir que todos los procesos van hacia adelante y no deben de retroceder. En el área roja tenemos la resección del material contaminado, la limpieza a través de lavado y secado. La importancia de la separación física se basa en la necesidad de evitar que los aerosoles, microgotas y partículas de polvo sean transportados desde el área sucia a la limpia por las corrientes de aire, dado que en este sector, por el tipo de trabajo que ahí se desarrolla, cepillado, ultrasonido, se genera una gran cantidad de aerosoles.
La recepción del instrumental contaminado debe tener ciertos requisitos que se deben pactar con la organización. Entre ellos tenemos el prelavado, la integridad, funcionalidad que esté dentro de una base de datos y el set completo. El transporte del material debe realizarse en coches cerrados para resguardo del instrumental transportado. El prelavado debe realizarse en el punto de uso y los insumos como detergente enzimático, lubricantes anticorrosivos, cepillos y calidad de agua deben tenerse en cuenta. El remover tantos microorganismos como sea posible antes del proceso de esterilización aumenta su éxito. El MINSA, como ente rector, nos da el marco normativo a través del Manual de Desinfección y Esterilización Hospitalaria que data del año 2002 en adelante. Y en ella nos dice, como norma, que la limpieza debe ser realizada en todo material de uso hospitalario, precediendo el proceso de desinfección o esterilización. La limpieza es una parte importante en el procesamiento del material de uso médico. Si un artículo no puede ser limpiado en forma apropiada, la esterilización de este material no puede ser garantizada. ¿Y por qué realizar la limpieza? Para reducir el número de microorganismos presentes en los artículos, eliminar la materia orgánica e inorgánica contaminante y permitir que los artículos, una vez esterilizados, tengan un nivel de seguridad. En el área azul vamos a realizar ya la validación de la limpieza, la inspección del instrumental, el acondicionamiento a través de empaques, la esterilización por alta y baja temperatura. Los empaques son una barrera para evitar el paso de microorganismos. Y nos dice el manual también que todo artículo para ser esterilizado, almacenado y transportado debe estar acondicionado en empaques seleccionados a fin de garantizar las condiciones de esterilidad del material procesado. La validación se puede hacer a través de test químicos, también a través de bioluminiscencia o test de proteínas. La inspección puede ser visual directa, visual magnificada por lupa de mesa en búsqueda de restos de materia orgánica. Los empaques son envolturas de uso único que deben mantener la esterilidad del contenido durante su almacenamiento, específico para la esterilización de productos para la salud, que debe permitir un proceso de esterilización eficaz y posibilitar la apertura séptica en el punto de uso. Estos pueden ser sistemas de barrera estéril o empaques protectores. El sistema de barrera estéril es el embalaje mínimo que impide el ingreso de microorganismos. Permite la presentación aséptica del producto en el momento de su uso. De acuerdo al grado, pueden ser empaques de grado médico o grado no médico. Pueden ser empaques de acuerdo al uso, desechables o reutilizables. Y de acuerdo a su flexibilidad, pueden ser empaques rígidos o blandos. El monitoreo de la esterilización se da a través de controles físicos, indicadores químicos e indicadores biológicos. El monitoreo de la esterilización a través de los controles físicos proporciona una evaluación en tiempo real de las condiciones en que se está desarrollando el ciclo de esterilización. Los indicadores químicos son dispositivos para monitorear la presencia o la consecución de uno o más de los parámetros necesarios para un proceso de esterilización satisfactorio, o se utilizan en las pruebas específicas de equipos de esterilización. Así tenemos 6 tipos. Por ejemplo, tipo 1, de proceso. Cintas externas que nos van a decir de que un material ha sido procesado. Tipo 2, de prueba. Por ejemplo, el test de Bovidi, que sirve para medir la calidad de vacío que se está generando en la cámara de esterilización.
Tipo 3, de proceso uniparámetro, que ya se encuentra en desuso. Tipo 4, de proceso multiparámetro. Tipo 5, de proceso los integradores. Y por último, tipo 6, los emuladores. Los indicadores biológicos son dispositivos que pretenden demostrar si las condiciones eran adecuadas para matar o eliminar a un gran número de esporas bacterianas altamente resistentes. La esterilización se puede dar por alta temperatura, a través del calor seco o calor húmedo, la esterilización por baja temperatura, óxido de etileno, formaldehído, peróxido de hidrógeno, rayos X, rayos gamma, entre otros. La esterilización, los líquidos internos del cuerpo, forman un excelente ambiente para la multiplicación de microorganismos patógenos. La temperatura y la humedad de estos líquidos también son ideales para la germinación de las esporas. Por consecuencia, todo instrumento o material que esté en contacto con una herida abierta o que perfore la piel o una membrana mucosa debe estar absolutamente libre de microorganismos. También es indispensable eliminar todas las esporas. Las esporas de la bacteria Clostridium tetani son particularmente difíciles de eliminar. Para eliminar a estas esporas, se necesitan métodos especialmente rigurosos. El proceso de eliminación de todos los microorganismos, incluyendo las esporas, se conoce como esterilización. En las instituciones de salud se utiliza una amplia gama de productos sanitarios para el cuidado de los pacientes. Los productos sanitarios y materiales que son utilizados en áreas corporales de alto riesgo deben estar estériles. El área verde, descarga de los esterilizadores, almacenamiento de material estéril y la entrega respectiva a los usuarios. La caducidad de los productos estériles están determinados por el tipo de empaque y por el lugar de almacenamiento, si este es abierto o cerrado. Adicional a ello, los controles de calidad que se deben de realizar es que si el producto se encuentra húmedo, roto, abierto, manchado, entre otros. El transporte debe tener un resguardo para evitar la contaminación de estos productos esterilizados. El área administrativa, muchas veces olvidada dentro de los planes de construcción, contemplan oficinas, almacenes, zonas de confort, zonas de capacitación y pausas activas. El postoperatorio. Esta etapa se inicia una vez terminada la intervención quirúrgica y se retiran los agentes anestésicos, dando paso a la recuperación del paciente y su traslado a la sala de recuperación anestésica, lo que se encontrará próxima al quirófano. El traslado tiene gran interés para evitar mayores trastornos en el paciente y debe ser realizado un equipo con personal entrenado en el movimiento de pacientes que se encuentran bajo los efectos de los agentes empleados, pues en dependencia del grado de profundidad anestésica, la postura ejercerá influencia sobre la respiración y la circulación. Además, requiere una buena monitorización para la detección de posibles complicaciones que puedan aparecer durante el mismo. El postoperatorio puede ser inmediato, que es la fase de recuperación inmediata o posanestésica, postoperatorio inmediato o fase de postoperatorio intermedio, y el postoperatorio tardío o fase de convalecencia. Las fases de la atención posanestésica, en algunos hospitales y en los centros de cirugía ambulatoria, la atención posanestésica se divide en 3 fases. En la URPA de fase 1, en la que se usa durante el periodo de recuperación inmediata, se brinda una atención de enfermería intensiva. En la fase 2, el paciente es ingresado si se prepara para el cuidado propio, su atención en el hospital o en un centro de cuidados a largo plazo.
Y en la de fase 3 se prepara al paciente para su alta. En muchas unidades de fase 3 es habitual que hayan sillones reclinables en lugar de camillas. También se conocen como unidades de atención descendente, sentada o progresiva. En muchos hospitales se combinan las unidades de fase 2 y 3. Los pacientes pueden permanecer en la URPA de 4 a 6 horas según el tipo de cirugía y los padecimientos preexistentes. En las instituciones sin unidades separadas de fase 1, 2 y 3, el paciente permanece en la URPA y puede salir directamente a casa desde ahí. Es común que usted sienta dolor después de su cirugía. El dolor es una sensación desagradable, secundaria a un estímulo sensitivo por una lesión, drenaje o herida quirúrgica. Es una respuesta esperada después de una operación, pero no hay de qué preocuparse, es prevenible. Existen distintos tipos de dolor. El dolor agudo es aquel que aparece después de una enfermedad, herida, lesión o cirugía. Este dolor por lo general dura poco y desaparece pronto una vez que se resuelvan alguno de estos problemas. El dolor crónico es aquel que ha durado más de 3 meses y puede ser más difícil de tratar. Puede ser secundario a cáncer, quimioterapia o dolor en el sistema muscular y articular. El dolor postquirúrgico es considerado un dolor de tipo agudo y sin un cuidado adecuado puede convertirse en un dolor crónico. Esto debido a causas quirúrgicas o factores propios del paciente, pero principalmente por un tratamiento analgésico inadecuado en los primeros días después de la cirugía. Se espera que en 7 de cada 10 pacientes su dolor postquirúrgico sea moderado a severo en las primeras 24 a 48 horas, por lo que usted debe platicar las alternativas de tratamiento analgésico con el equipo quirúrgico antes de su operación. Antes de la cirugía, es muy importante que realice una lista de los medicamentos y analgésicos que utiliza en la vida diaria. Anote dosis, horarios y el tiempo que ya tiene consumiéndolos. Si usted usa algún analgésico, oral, inyectable o en parche, coméntelo a su médico y no olvide traerlos consigo al hospital. ¿Cuáles son los tratamientos utilizados para el control del dolor después de la cirugía? El dolor postquirúrgico se previene antes de iniciar la cirugía con medicamentos que disminuyen la ansiedad. Los cirujanos pueden colocar analgesia local en la herida quirúrgica. El dolor también se controla con medicamentos que pasan por la vena, como los antiinflamatorios y analgésicos, opioides o terapias no farmacológicas como el calor, el frío y la música. De acuerdo al tipo de cirugía, se pueden realizar los siguientes procedimientos analgésicos como son la analgesia epidural, donde utilizaremos un catéter muy delgado que se coloca en la espalda el cual está continuamente liberando medicamento. Las ventajas de este catéter son menor dolor al moverse y al respirar, menor uso de opioides y sus efectos adversos, una mejor función intestinal. Hay otras cirugías
en donde se aplica analgesia guiada con ultrasonido, colocando inyecciones con anestesia local en zonas más específicas como el hombro, rodilla o cadera. Sus ventajas son un menor dolor, mayor movilidad, menor uso de opioides y menos efectos adversos. Después de su cirugía, es importante que usted nos comunique cómo se siente. Usted puede experimentar dolor a pesar del tratamiento ya establecido y este puede ser dolor en la herida quirúrgica o fuera de ella. Puede estar localizado o ser difuso. Puede ser continuo o aparecer repentinamente. Puede ser tipo cólico, pulsátil y en raras ocasiones ardoroso y quemante. Puede haber situaciones que lo incrementen o lo disminuyan. La ansiedad, la preocupación o el malestar emocional también son una forma de dolor. Es importante que cualquiera de estos datos lo mencione a su médico. El personal de enfermería y los médicos le pedirán que califique a su dolor en una escala del 0 al 10. 0 es nada de dolor. El incremento en la numeración refleja mayor intensidad. 10 se considera que el dolor es insoportable. Usted también podrá clasificar el dolor en leve, moderado o severo. La experiencia del dolor es diferente de un paciente a otro. Queremos ayudarle a comunicar cómo es su dolor y cuánto le duele para medir la eficacia de nuestro tratamiento y mejorarlo de acuerdo a sus necesidades. Informa al personal de salud cómo se siente después de su cirugía. El dolor debe ser tolerable, le debe permitir respirar y moverse en su cama. Pero, ¿qué pasa si usted a pesar de estas medidas siente dolor? Si el dolor empeora o aparece un dolor nuevo, informe a su médico y solicite un rescate analgésico. El rescate analgésico es una dosis adicional de analgésico útil para complementar el manejo del dolor que ya tiene. Usted puede pedirlo las veces que sean necesarias hasta que su dolor sea tolerable y le permita estar confortable. ¿Hay efectos secundarios con los tratamientos para el dolor? Sí, algunos medicamentos pueden ocasionar náuseas, mareo, estreñimiento o malestar estomacal. Así que comuníquelo a su médico para aplicar un tratamiento oportuno. Muy importante, nunca trate de tolerar o aguantar el dolor. Esto puede retrasar su recuperación. Nosotros, su equipo médico, le vamos a ayudar. Nuestro objetivo es que usted tenga dolor tolerable para que pueda respirar profundo, moverse en la cama, deambular con ayuda, comer y reintegrarse rápidamente a sus actividades cotidianas. ¿Qué indicaciones debo seguir después de salir del hospital? Como medidas generales, evite caídas, de preferencia que su entorno esté despejado, sin alfombras o muebles que estorben. Tome sus analgésicos con alimentos ligeros. Siga las instrucciones de actividad física y las estrategias para sanar rápidamente. Puede continuar con tratamiento analgésico por un tiempo. Pregunta a su médico las precauciones que debe tener con los analgésicos, cuándo y cómo debe suspenderlos. Regresa al hospital en caso de que el dolor se descontrole o aparezca alguno nuevo. Si el dolor persiste después de 8 semanas, consulta a su médico. Para nosotros, es importante que su recuperación después de una cirugía sea rápida, se sienta cómodo y sin dolor. Y recuerde, no tener dolor es su derecho. Debemos tener presente que en la unidad de recuperación vital es que tengamos la monitorización de constantes vitales, analgesia y posicionamiento, valoración neurológica, la valoración de vida operatoria. Consideraciones generales a tener en cuenta.
Verificar siempre las vías respiratorias estables y permeables. Distancia entre los ascensores, obstáculos, personal no entrenado, ausencia de personal, entre otros. Siempre debe estar acompañado por un personal de salud. Evaluación y monitorización de constantes vitales. Soporte adecuado a la condición del paciente. Se debe tener listo siempre material y equipos para RCP. Verificación y purgado de vías periféricas. Siempre se debe verificar que se cuenten con todos los instrumentales y materiales antes de la atención a los pacientes. La Sociedad Americana de Anestesiología creó los estándares del cuidado posanestésico. Esos estándares son considerados como normas obligatorias y sobre ellos se sienta la jurisprudencia. Estándar 1. Todos los pacientes que hayan recibido anestesia general, regional o sedación deberán recibir cuidados posanestésicos apropiados. Estándar 2. El paciente que es transportado a la unidad de recuperación debe ser acompañado por un miembro del equipo anestésico. El paciente deberá ser evaluado en forma continua y recibir tratamiento, monitoreo y sostén apropiado para su estado durante el traslado. Estándar 3. Al llegar a la recuperación, el paciente será reevaluado y el miembro del equipo de anestesia que lo haya acompañado le brindará un informe verbal a la enfermera del área de recuperación. Estándar 4. El estado del paciente deberá ser evaluado continuamente en la recuperación. Estándar 5. El médico anestesiólogo será el responsable del alta del paciente de la recuperación. La unidad de recuperación es una unidad de alto riesgo. Por ende, todo profesional que interne a su paciente en ella tiene la obligación, el compromiso y la responsabilidad de un control y seguimiento postoperatorio. Enfermería en la URPA, miembro que aporta los cuidados al paciente inmediatamente después del procedimiento anestésico, quirúrgico o de otro tipo. El papel que desempeña es cerciorarse de la seguridad del paciente en su trayectoria desde la inconsciencia y la inestabilidad hasta la conciencia y la estabilidad. La vigilancia es crucial debido a que el paciente se encuentra en alto riesgo durante este proceso. Por ello, debe haber un desfibrilador, tomas para aspiración, equipo de urgencia y fármacos de reanimación. La recuperación es el proceso por el cual los pacientes deben regresar a su estado normoconsciente y lograr el nivel funcional más adecuado del cual sean capaces. Tenemos 3 fases. Una ventilación espontánea que se debe dar en quirófano, una recuperación de conciencia y estabilidad cardiopulmonar que se da en la URPA y la recuperación de la capacidad psicomotora en hospitalización. La URPA es la sala destinada a proveer cuidados posanestésicos inmediatos a pacientes que han sido sometidos a cirugías, procedimientos diagnósticos o terapéuticos bajo anestesia general, anestesia regional o sedación profunda, hasta que se alcancen los criterios de alta predefinidos. Las características físicas es que esta debe estar cercana al quirófano, acceso a cuidados intensivos, ayudas diagnósticas. El diseño debe ser de puertas amplias, buena iluminación, eficiente control ambiental. Cada unidad debe contar con oxígeno, aire y succión. 2 camas por quirófano, 2 camas por 4 procedimientos en 24 horas y sala abierta, habitación de aislados y zonas de materiales. La ubicación debe estar ubicada junto a la sala de quirófanos sin ascensores ni escaleras. Entre ellas, a fin de evitar demoras y dificultades relacionadas con el personal,
o con fallas de servicio técnico, acceso a UCI y ayudas diagnósticas. El tiempo máximo para el traslado del paciente debe ser de 4 minutos. Las dimensiones deben de medir entre 8 y 10 metros cuadrados. Una iluminación debe estar bien iluminada con luz artificial y luz natural. Una climatización de 24 grados centígrados de temperatura y una humedad relativa del 50%. El dolor postoperatorio. El tratamiento del dolor postoperatorio es un factor determinante en la buena evolución del paciente en las horas posteriores a su intervención. Las horas inmediatamente posteriores a la intervención son las que generalmente cursan con una mayor intensidad de dolor y por tanto requerirán el uso de analgésicos potentes que hacen necesaria la monitorización rutinaria de ciertos parámetros. Los objetivos a conseguir en la analgesia serán procurar al paciente un ambiente de confort, tanto físico como psíquico durante su estancia, conseguir un nivel de dolor tolerable para el paciente, vigilar los posibles efectos secundarios de los analgésicos administrados. Como objetivo final, por el momento del alta de la unidad, el paciente debe presentar una puntuación de EVA por debajo de 3, preferentemente 0, estar consciente y orientado y presentar una ventilación espontánea suficiente. El temblor postoperatorio es una respuesta homeostática normal a la hipotermia. Es una actividad muscular involuntaria que incrementa drásticamente el rango metabólico. Al despertar de la cirugía, muchos pacientes tiemblan y algunos se quejan de sentir frío. El temblor resulta en tensión muscular, la cual frecuentemente lleva al cansancio. El temblor prolongado con frecuencia causa una incomodidad extrema en el paciente. Algunos pacientes reportan que la incomodidad del temblor postquirúrgico y la sensación de frío son aún peor que el dolor quirúrgico. Los temblores postanestésicos son un fenómeno frecuente en el periodo postoperatorio. Según las series, la incidencia se sitúa entre un 10 y un 60%, dependiendo del tipo de estudio y de los anestésicos empleados. Aunque su etiología es todavía desconocida, se han atribuido múltiples causas, entre estas el empleo de diferentes drogas para la inducción y el mantenimiento de la anestesia, inhibición de los reflejos espinales y el dolor. Y con ello, pues hemos llegado a la parte final. Agradecerles a cada uno de ustedes por su tiempo y quedo atento a sus preguntas, dudas que tengan al respecto del tema tratado del día de hoy. Muchísimas gracias. No sé si tienen alguna pregunta, por favor.